Vamos a continuar nuestra reflexión en Historia del Cristianismo 2 y quiero hablar ahora sobre los principios reformadores, algunos principios que van a estar presentes en el discurso, en la elaboración y en la vida de los principales reformadores del siglo XVI y XVII. Entonces, vayamos. Tal vez uno de los más importantes es la creencia en el sacerdocio universal de los cristianos. Es la idea de que el sacerdocio no está reservado solo a algunas personas, pero que todos pueden actuar, evangelizar, hablar de Cristo, hablar del Evangelio, hacer la lectura de la Biblia. Y es interesante que cuando miramos a los principios reformadores siempre buscamos una referencia bíblica. Y una de las referencias bíblicas para esta idea del sacerdocio universal está en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, siervo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si todos somos uno en Cristo, entonces todos nosotros tenemos ese deseo y esa ansia de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio, de entender mejor lo que es el Evangelio y de llevar la palabra de Dios, y que tenemos una misión y una orden que nos ha sido dada de llevar la palabra a todos los pueblos y criaturas, independiente si él es judío, griego, independiente de su cultura o de su posición social, independiente si eres hombre o mujer, todos somos siervos en unidad con Cristo Jesús. No hay límites, no hay división. Todos tenemos esa posibilidad de actuar, de hablar y de llevar el Evangelio, de predicar en el nombre de Jesús. Entonces es la creencia en el sacerdocio universal del creyente. La justificación por la fe tal vez sea el elemento más importante de la ruptura de las iglesias protestantes con la católica. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo somos justificados? Entonces Gálatas dice en el 3:24, de manera que la ley nos sirvió para conducirnos a Cristo, para que por la fe seamos justificados. La justificación es por la fe. Tenemos la gracia y apenas la gracia nos salva. Sin ella no somos nada. Pero la gracia activa la fe. Y por ella nos vinculamos a Cristo, al Padre, y tenemos acceso al poder del Espíritu Santo en nuestra vida por la fe. Y tenemos acceso a la fe solo por medio de la gracia. Son conceptos importantes. No son las indulgencias, no son las obras que nos van a facilitar la salvación, sino es la justificación por la fe. Jesús murió en la cruz y resucitó por nosotros. Y gracias a ese sacrificio vicario de Cristo y a su resurrección, que podemos ser salvos. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos pecadores y que estamos perdidos, que merecemos la condenación. Tanto que si miramos el Antiguo Testamento, tenemos un texto interesante que habla sobre Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra, la ciudad estaban para ser destruidas, y Abraham, en un diálogo con Dios, intenta convencerlo para no destruir las ciudades. Entonces él dice: si hay 40, 50, 30, 20, 10 justos en aquella ciudad, yo no la destruiría. Si dependiera de nosotros, seríamos destruidos. Si de la justicia humana dependiera, seríamos destruidos. Pero en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo, es que sucede la justificación de nuestros pecados, de nuestros defectos. Por nosotros mismos estaríamos como Sodoma y Gomorra, destruidos, porque no hay justicia en nosotros, solo fallas. Pero en Cristo tenemos salvación. En Cristo estamos justificados. Es la justificación por la fe en Cristo, la fe en su sacrificio y en su resurrección. Habiendo pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Está en Romanos 5:1.
Tal vez hay un conflicto en cómo se da la justificación. Hubo un gran conflicto al respecto. Según los reformadores era por la fe. La experiencia personal como algo significativo. Nosotros tenemos que pasar por una experiencia personal con Dios. Este es un discurso fuerte e importante para los protestantes y está focalizado en la idea de oración, de piedad, de estar vinculado con un grupo en la iglesia, en nuestro día a día, buscando a Dios y una relación con Dios, porque eso nos va a ofrecer una experiencia personal con Dios y esta experiencia es importantísima. Esto es muy importante en el protestantismo de manera general que permanece hasta hoy. La autoridad de las escrituras. La idea es que la referencia está en las escrituras y no en los cánones o tradiciones. Esto era muy fuerte en la Iglesia Católica, que eran las escrituras unidas a la tradición. La tradición tiene un papel muy importante para la Iglesia. Las bulas papales, las orientaciones que venían de la Iglesia, tenían un peso tan grande como las escrituras. Y los protestantes se centran en las escrituras. He ahí la importancia del gran esfuerzo para traducir la Biblia a la lengua popular, para que se pueda estudiar y buscar el entendimiento de las escrituras y leerla. Por eso de aquí surge la importancia de las traducciones al lenguaje del pueblo y de la alfabetización. Son elementos vinculados a la idea de la autoridad de las escrituras. Y si hay autoridad en las escrituras, también se propone el libre examen de las escrituras, o sea, que podemos leer las escrituras. No necesito que alguien lea e interprete para mí. Puedo tener acceso a las escrituras y por la oración buscar entendimiento. Es ella que nos va a guiar en nuestra relación con Dios, claro que con estudio, con cuidado, buscando informaciones, buscando elementos que puedan ayudar en la interpretación de la palabra y lo más importante de todo esto, centrarse en el Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos oriente en lo referente a las Escrituras. Claro que el estudio y el cuidado es importante, pero lo más importante es la acción del Espíritu Santo, a quien debemos pedir en oración para que podamos tener un buen entendimiento, recordando que las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tienen su centralidad en Cristo. Cuando leemos las Escrituras y las estudiamos, tenemos que buscar a Cristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay que buscar a Cristo, pues Él es el centro de las Escrituras. Esto es muy importante cuando hablamos del libre examen de las Escrituras. La centralidad del púlpito significa que tengo que tener una búsqueda en la palabra y en la adoración y no necesariamente en el altar en sí. El púlpito es el habla, la palabra, la adoración y no necesariamente en el altar, las imágenes, los íconos. Debemos buscar la palabra y la adoración, hacer parte del culto, participar del culto y no asistir el culto. Asistir el culto es la pasividad de quedarse asistiendo. Participar del culto, estar en el culto con los hermanos, es estar participando de la palabra, del intercambio de informaciones, del conocimiento y principalmente adorando a Dios, adorando a Cristo en comunidad. Esto es más importante que el altar en sí, que los íconos, donde muchas veces está la centralidad. Y la idea de participación de los laicos en el culto de adoración. No solamente el padre o el pastor, sino que todos podamos participar del culto y de la adoración. Somos participantes del culto, nosotros no asistimos al culto, nosotros participamos del culto. Cuando decimos laico, no es el pastor, no es el padre, sino que es toda la comunidad que está comprometida en el culto de adoración.
Y aquí tenemos un pasaje de Apocalipsis que lo refuerza. Digno eres, Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten. Gracias a Dios, al Dios que creó todas las cosas. Él es digno de recibir gloria, honra y poder. Entonces, ¿en qué momento? En el momento en que ¿en qué momento vamos a entregar honra, gloria y poder? En nuestra oración, en nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestros encuentros para eh, estudiar la palabra y principalmente en el culto de adoración. He aquí la importancia del culto de adoración para los reformadores. Les sugiero la música, oír la música, canción del Apocalipsis, que trae esa idea de la adoración, adorar a Dios, estar adorando. Sabemos que todas las criaturas, toda la tierra, todos los seres vivientes adoran a Dios y están constantemente adorando a Dios. Es importante que también hagamos parte de ese culto. Espero que les haya gustado este entendimiento de los principios que marcan a los reformadores en el siglo XVI y XVII. Un abrazo y hasta la próxima.